Hola, buenas tardes. Mi nombre es Perla y les voy a hablar de vectores. Bueno, tenemos a los vectores, que son segmentos de línea que con dirección y sentido representan una magnitud física, y lo podemos ver en esta representación, donde el módulo, es decir, la parte más ancha de la flecha, nos va a dar la magnitud o la cantidad de fuerza, y la punta de la flecha nos va a dar el sentido, dirección o el ángulo representado en un plano cartesiano que va a tener nuestro vector. Podemos apoyarnos del teorema de Pitágoras, en donde un triángulo rectángulo nos va a dar, en cuanto a vectores en un plano cartesiano, las fórmulas para determinar la representación gráfica de estos mismos. En el caso del eje Y, vamos a obtenerlo con la fórmula de la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que sería esta parte del triángulo rectángulo sobre esta. Y para el eje X vamos a obtenerlo con el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces, a partir de esto tenemos las fórmulas de vectores que nos dicen que f de y para un plano cartesiano va a obtenerse con la fuerza del vector por el seno del ángulo que nos estén dando, y el eje X lo vamos a obtener con la fuerza del vector multiplicado por el coseno del ángulo. Esto viene de lo ya mencionado anteriormente del triángulo rectángulo. Vamos a hacer un ejercicio de descomposición de vectores al proyectarlo en un plano cartesiano. Si tenemos, en este caso, un vector con una fuerza de 20 newtons, con un ángulo de 30 grados, al descomponerlo en sus dos ejes, vamos a encontrar que el eje en Y, proyectado de este vector, va a ser igual a 20 newtons, que es la fuerza multiplicada por el seno de los 30 grados, y nos va a dar una fuerza resultante de 10 newtons. Y en el eje X vamos a tener una fuerza de 20 newtons multiplicada por el coseno de 30 grados, que nos va a estar dando un resultado de 17.32 newtons de fuerza. Esto sirve para representar gráficamente vectores que nos van a servir para determinar fuerzas principalmente, y suma de vectores, pues la suma de dichas fuerzas en algún ejercicio posteriormente en física. La suma de vectores se hace componente a componente con coordenadas. Entonces tenemos a un vector A y a un vector B, en donde nos están dando sus coordenadas, que en un caso sería -3 y 4 para el vector A, y 4 y 2 para el vector B. Haciendo una suma componente a componente, es decir, eje por eje, tenemos aquí a la coordenada X y aquí tenemos a la coordenada Y. Entonces haríamos una suma en donde, sumando un vector AB, vamos a tener una magnitud que va a decir -3 más 2, que sería en el caso del vector A más el vector B, y 4 más 2, que sería en la componente Y, teniendo como resultado 1,6, en donde el 1 va a representar al eje X y el 6 va a el 1 va a representar, al eje Y, y el 6 va a representar al eje X. Gracias.